Bueno, ¿cómo están? Se supone que la clase de hoy es sobre el ensayo en América Latina. La primera clase, que la vimos el año pasado, era sobre qué era el ensayo, ¿no? La segunda clase fue sobre la intuición relacional y se supone que la tercera clase ya entra como una temática muy específica, que es el ensayo en América Latina o el ensayo en América Latina. Para Nori, que no estuvo en las primeras dos clases, bueno, hago un repaso rápido por la primera y segunda clase. La primera, un poco lo que se trataba era como de definir qué era el ensayo, ¿no? Habíamos dicho que el ensayo, bueno, es un género de la deriva, es el género, digamos, eh, que no se explica muy bien a sí mismo, sino en su propia hechura, ¿sí? Es decir, el ensayo es elusivo, el ensayo, tal vez una manera corta de definirlo es que el ensayo piensa, ¿no? Es decir, una manera como muy corta de definir los géneros que más se suelen practicar, que son la narrativa o la narración, la poesía y el ensayo, es que, bueno, la poesía canta, ¿sí? La poesía es canto, el cuento o la narración o la novela cuenta, ¿sí? Y el ensayo piensa, ¿no? Reflexiona. Es decir, el ensayo viene un poco como a llevar a sistematizar, a registrar por escrito lo que pensamos, ¿no? Se suele decir que es un género que plantea una hipótesis, ¿verdad? Y que más allá de su apariencia científica es muy literario. Hablamos de personajes como eh, Montaigne, ¿no? Revisamos un par de textos por allí sobre el ensayo, ¿no? Pero sobre todo hacíamos énfasis en el carácter elusivo del ensayo, ¿no? Elusivo, es decir, como el dios Hermes, ¿no? No, es un género que cuesta dejarse atrapar, es un género bastante elusivo, creo que esa palabra lo define muy bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, esos textos que habíamos visto sobre el ensayo eran textos, digamos, muy contemporáneos o textos muy clásicos, como el de Montaigne, en donde se parte de la noción del ensayo, ¿no? En el caso de Europa y en donde, digamos, el ensayo, por ejemplo, en el caso del ensayo francés, es un ensayo que es como muy meta ensayístico, es decir, es un ensayo que está muy dedicado a lo literario, a las cosas que le corresponden, ¿no? No es como en el caso de América Latina, que sería el tema de hoy, ¿no? Es decir, ¿qué dice el ensayo? ¿Qué piensa? A propósito de la breve definición que habíamos hablado, ¿no? ¿Qué piensa el ensayo para América Latina? Bueno, el ensayo, con su libertad o por su capacidad de deriva, es el género que mejor se adapta para responder las preguntas de los latinoamericanos, ¿no? En el caso de América Latina, el ensayo funciona más como una manera de resolver los problemas de nuestra identidad y sobre todo que responda a la pregunta de quiénes somos nosotras, quiénes somos nosotros los latinoamericanos, ¿no? Si uno pudiese hacer como una especie de breve genealogía del ensayo en América Latina, uno podría partir, bueno, de la oralidad, de los sabios tlamatines centroamericanos, ¿no? De la misma oralidad de los salvajes que hablaba Pereira en su famoso poema, ¿no? Hasta las crónicas de Indias, hasta los textos de la emancipación, ¿sí? Que redactaron próceres, libertadores, etcétera, hasta el ensayo de interpretación de la identidad latinoamericana, ¿no? En el caso de, bueno, de Octavio Paz, Martí, por ejemplo, un gran ensayo, un gran ensayista, Simón Bolívar, ¿no? En, en ese gran texto de la Carta de Jamaica, que no es más que una lectura ensayística de la realidad latinoamericana en su momento de exilio, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención que el ensayo latinoamericano, por ejemplo, en estos tres ensayos que tocaba como discutir hoy, ¿no? Que es un fragmento de José Manuel Briceño Guerrero en el Discurso Salvaje, un fragmento de Carpentier sobre lo real maravilloso
Y sobre Martí en Nuestra América es las distintas maneras en las que ellos se aproximan a un mismo problema que es la identidad de los latinoamericanos, ¿no? En el caso de Martí, digamos, más acorde, bueno, a su realidad del siglo XIX, ¿no? Martí, como buen heredero, digamos, de la literatura de su época, digamos, Humboldt, etcétera, ¿no? Para él, la manera en cómo se contrasta los recursos para pensar, para reflexionar, digamos, su tarea como ensayista, es la geografía, ¿no? El carácter, la psicología, ¿no? Todavía no, la psicología no estaba desarrollada como hoy, pero sí había como ese reflejo, digamos, muy rusoniano, ¿no? De que, bueno, el carácter, la identidad la determina el territorio, ¿no? Em, entonces, en ese sentido, digamos, es como un punto de partida, Martí, porque, bueno, porque nos habla de la constitución de nuestra identidad a partir, digamos, de lo que hay materialmente, ¿no? Es decir, no hay una tradición muy grande intelectual, digamos, desde el punto de vista europeo, ¿no? Eh, Porque, bueno, la historia es como muy breve en ese momento, ¿no? La historia republicana, volvamos a eso, ¿no? La historia en tanto desde la llegada del colonizador, ¿no? Obviamente nuestra historia es muchísimo más vieja que eso, ¿no? Pero, digamos, remitiéndonos a estos textos en particular, hablan de, bueno, de una historia, de un pensamiento, de una historia intelectual, de una historia del pensamiento todavía muy breve, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, ya luego vamos a ver un par de textos que son un poco más, que tienen como referencias literarias más directas, o artísticas o de crítica cultural, como es el caso del texto de Carpentier para los que no lo hayan leído. Me parece que es un texto muy importante porque Carpentier de alguna manera, él dialoga, ¿no? Siempre con lo barroco, que es como un tema que a él le interesa, ¿no? Y lo ve en distintas culturas, ¿no? Él habla de la cultura francesa, habla de la cultura soviética, ¿no? De su momento histórico, obviamente. Y luego habla de lo latinoamericano, ¿no? Es decir, cómo eso que llamamos lo real maravilloso, que otros han llamado realismo mágico también, ¿no? Es algo normal en América Latina. Por ejemplo, Norris estaba hablando de, bueno, de todos esos cuentos, esas tradiciones, esas leyendas que todavía hay por registrar y que para nosotros eso es normal, ¿no? De repente para otra persona en otra cultura eh, no es del todo cierto, ¿no? Yo a veces cuento y digo, por ejemplo, que yo cazaba brujas, ¿no? Cuando era niño, ¿no? Em, y la gente, bueno, el caraqueño, por ejemplo, lo ve a uno y no entiende muy bien de qué uno está hablando, ¿no? Em, pero bueno, un poco Carpentier lo que recupera es como esa exuberancia, ¿no? Ese exotismo, ¿sí? De lo Caribe, por ejemplo, porque él usa como ejemplo Haití, ¿no? Que fue la cultura haitiana, el vudú, etcétera, fueron inspiración para él escribir su famosa novela, ¿no? Entonces, y habla de Macandal, etcétera, ¿no? Es decir, cómo es esa clase de personaje, como el caso de Macandal, que era antropomorfo, ¿no? Que era humano, pero que se podía convertir también en animal, etcétera, ¿no? Que eso es normal para los latinoamericanos o para una cultura como la nuestra, ¿no? Yo creo que lo interesante de su aproximación es que, bueno, esa deriva del ensayo, esa reflexividad del ensayo, utiliza distintas referencias, ¿no? Y las referencias que él utiliza son materiales culturales, ¿no? Es decir, no es el caso de Martí, que utiliza, digamos, materiales geográficos o del carácter o de la psicología de lo latinoamericano, sino en el caso de Carpentier, como más propio de su tiempo, ¿no? Son materiales culturales muy determinados, ¿no? Es decir, él cita, por ejemplo, a Lautréamont, ¿sí? Él cita, habla del arte moderno, es decir, ya tiene como otro esquema de referencia, ¿no? Sí, es un autor de otro tiempo, un autor de primera y segunda mitad del siglo XX, ¿no? Digamos que ya está dentro de lo moderno, ¿no? Y en el caso, bueno, de José Manuel Briceño Guerreros, viene a ser como un heredero de estos dos tipos de pensamiento, ¿no? Entonces, en su texto vamos a ver un análisis del carácter, pero también un análisis de la cultura, ¿no? Entonces,
Pero ¿por qué incorporar esas lecturas, ¿no? A este taller? Bueno, porque se supone que la manera en que uno aprende a ensayar es ensayando, ¿no? Es decir, a leer se aprende leyendo y a escribir se aprende escribiendo también, dicen, ¿no? Entonces, en ese sentido, Sara hacía como una mención de la dificultad del ensayo, ¿no? Sí, el ensayo implica una dificultad, pero que también lo implica la narración y la poesía. Es decir, cualquier acto implica de escritura, de reflexión, implica cierta dificultad y como decía Lezama, todo lo difícil es estimulante, ¿no? Entonces, en ese sentido, la mejor manera, o sea, no hay, Nori decía, bueno, yo le pregunté a este señor que me dio algunos tips de cómo ensayar, ¿no? Yo creo que el único tip para ensayar es ensayar, es escribir reflexivamente a partir de ideas que se nos vayan presentando, llevar una guía, llevar un diario y sobre todo leer ensayos, porque si hay algo que, digamos, un género que de frente se plantea muy bicéfalo, se plantea muy extraño, ¿no? El centauro de los géneros, ¿no? Em, decía el ensayista mexicano, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a ver algo que es muy distinto en todos los géneros con el ensayo cuando lo leemos, ¿no? Por ejemplo, si usted ve un texto poético, usted sabe que es poesía, ¿verdad? Sí, por más abstracto que sea, uno reconoce un texto poético, ya sea porque está escrito en verso, e incluso si está escrito en prosa, uno lo puede reconocer, ¿verdad? Porque está como en sus coordenadas metafóricas, etcétera, ¿no? De la misma manera con la narrativa, es fácil reconocer un texto narrativo, ¿no? Y aunque sea de distintas autoras, de distintos autores, esos textos, digamos, sean narrativos o poéticos, es fácil distinguirlos y saber, como ver un cuadro de Picasso, ¿no? Como ver un cuadro de Van Gogh. Tú dices, bueno, esto se me parece conocido, ¿verdad? Bueno, así pasa con la narrativa, pasa con la poesía, pero en el ensayo no pasa de la misma manera, ¿no? Es decir, cada autor tiene una manera muy particular de reflexionar, ¿sí? Es decir, la poética, que es lo reconocible tanto en la narrativa como en la poesía, es muy particular en el ensayo, ¿no? Y cada autora, cada autor escoge como sus propias estrategias para escribir su propio ensayo. Por ejemplo, el caso de Martí comienza con ese, en Nuestra América, el texto que estamos hablando hoy, ¿no? Comienza problematizando, ¿no? Y dice, bueno, cree el anciano, el aldeano vanidoso, que el mundo entero es su aldea, dice, ¿no? Es decir, él comienza no con una aseveración científica, sino con una aseveración de la sabiduría popular y a partir de ahí empieza a tejer todo un, digamos, entramado de saberes históricos. Eh, la manera en cómo comienza el texto Carpentier es haciendo unas citas, unos cultismos en francés. Yo la primera vez que lo leí, yo siempre dije, este tipo debe haber sido insufrible, ¿no? Carpentier en persona, ¿no? Estos tipos así con demasiada sabiduría que te duermen, ¿no? Pero muy interesante, una obra maravillosa. Y en el caso de Briseño, bueno, tiene como un acercamiento como mucho más poético, mucho más narrativo, pero no deja de ser reflexivo, ¿no? Ya más adelante podríamos hablar de cómo hemos llegado a un punto en donde los géneros se han, digamos, hibridado tanto que llega a un punto donde hay autores en donde no se percibe, digamos, una frontera, o mejor dicho, las fronteras entre qué género es muy difusa, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, la invitación ahorita con esta clase es más como leer estos textos para ver cómo estos autores se aproximan a responder qué es lo latinoamericano. En el caso de Martí, como les comenté, la observación del paisaje, de las geografías, del carácter, el análisis de la realidad de su tiempo. En el caso de Carpentier, la utilización de los materiales culturales, ¿no? Para hacer crítica cultural en el ensayo, ¿no? Es decir, haciendo referencia a los libros de su tiempo, de las corrientes literarias y artísticas de su tiempo. Y en el caso de Briceño Guerrero, desde lo reflexivo y desde una poética, ¿no? Y cómo, sin querer, utilizan la literatura, ¿sí? Para
hablar de la identidad latinoamericana. Ok, esto aquí está como terminándose la... Yo voy a cortar y voy a mandar el enlace de nuevo, ¿ok? Para, para continuar porque creo que se está terminando el tiempo. Y bueno, en lo que cierra acá, empezamos a conversar. Ya hasta aquí sería como la introducción de la clase para problematizar y conversar sobre las lecturas y lo que estamos conversando, ¿ok? Ya les mando el enlace. Está bien. Claro.